Buenos a toda nuestra audiencia, estimados docentes, estudiantes, participantes de la Universidad Miguel de Cervantes. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro dentro de lo que son estas actividades que tenemos como departamento posgrado, que busca aportar desde el conocimiento y de la experticia de distintos invitados a temáticas vinculantes con el ámbito de la educación. Hoy contamos con el doctor Miguel Mendoza, quien gentilmente nos va a presentar una temática denominada tutoría y consejería académica universitaria, la cual tiene mucha relación con el trabajo que llevamos a cabo en ámbitos académicos, todos los que somos docentes o trabajamos en ámbitos educativos. Contarles que el doctor Miguel Mendoza es doctor en liderazgo de la Saint Mary en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, es maestro gerencial social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en educación por la misma universidad. Ha desempeñado los cargos de director de instituciones educativas, también ha sido director académico del Instituto Pedagógico La Salle, ha sido director y de la editorial Bruño, gerente general de la Universidad La Salle, y en la actualidad se desempeña como director académico de la Universidad de La Salle y director de la Oficina de Relaciones Internacionales. Es también docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María y de la Universidad Privada de Tacna. Dentro de las áreas que el doctor Mendoza tiene como una de sus grandes fuertes, tiene que ver el tema de la responsabilidad social empresarial y el liderazgo docente en la educación superior. Así que no me queda más que desde ya agradecer desde ya al doctor Miguel Mendoza, que en toda su agenda compleja ha dado un tiempo para estar junto a nosotros y también invitarlo a ser parte de esta presentación. Contarles que el profesor Mendoza nos va a presentar y al final de su presentación haremos las preguntas que ustedes puedan o quieran realizarle y en ese contexto se las pido por favor la envíen en este caso al chat dentro de esta presentación online. Profesor Mendoza, muy bienvenido y muchas gracias por estar acá. Le cedo la palabra. Genaro, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta generosa presentación. Quiero también saludar especialmente a las autoridades académicas, a los docentes, a los estudiantes de la Universidad Miguel de Cervantes que se encuentran conectados a esta ponencia. Agradecer especialmente y saludar especialmente a la doctora Amelie Vivas, quien ha tenido la gentileza de invitarme y darme el honor de poder presentar este tema y compartir un poquito de lo que hacemos y digamos, y sabemos respecto de este tema tan estratégico para las universidades privadas como es la tutoría académica y la consejería universitaria, ¿sí? Digo que es estratégico porque en algunos contextos sucede en el Perú, esta conferencia yo la estoy dictando desde el Perú, las universidades públicas y privadas desarrollan la tutoría muchas veces como una obligación para poder cumplir con el ente supervisor y presentar reportes, ¿no? No se ve siempre como un servicio estratégico, que es justamente una de las hipótesis que vamos a presentar durante estos 15-20 minutos que dure esta pequeña comunicación. Eh, Vamos a presentar el contenido. Bueno, ya se me presentó a mí, yo soy Miguel Mendoza, y en esta comunicación vamos a ver en principio una breve definición de lo que es la tutoría, luego lo que la literatura dice sobre la tutoría universitaria y académica. Luego veremos algunos casos, ¿sí? Brevemente. Después, cómo es que se desarrolla el proceso de tutoría, cómo es que se evalúan sus impactos para que la tutoría sea más eficiente, cómo es que ha de focalizarse y en qué tipo de poblaciones que ha de focalizarse la tutoría. Luego nos centraremos un poquito en las habilidades del tutor, tutora universitario. Y luego veremos la atención de estudiantes especiales o estudiantes con habilidades excepcionales. Luego conversaremos un poquito acerca de la ética en la tutoría. Finalmente, revisaremos algunos de los obstáculos comunes que los tutores universitarios enfrentamos y finalmente cerraremos con una conclusión, ¿no? A medida que ustedes vayan escuchando algún tema que resuene o sobre el cual ustedes quisieran ampliar, les invito a que vayan escribiendo sus preguntas o comentarios en el chat por texto, de manera que al final de nuestra comunicación podamos tener un diálogo, ¿no? Al menos eh, basado en sus preguntas, en sus dudas, ¿no? O comentarios, ¿sí? ¿Qué cosa es la tutoría académica? ¿No? Empecemos por una definición básica. Esta definición vendría así, es una definición operativa, ¿no? No es una definición exhaustiva, no es una definición
digamos, erudita, ¿no? Sino simplemente una definición que funcione y que nos oriente para comenzar a hablar sobre este tema. La tutoría en principio es un proceso, ¿no? No es una acción puntual que se hace al comienzo del semestre o al final del semestre, no, sino que es un proceso, se hace de manera constante, permanente, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste este proceso? Es una labor de apoyo que hace un personal de la universidad que funge como tutor. Este personal puede ser un docente, idealmente, un docente de la especialidad en el que el estudiante universitario está estudiando, ¿sí? Pero puede ser también un personal administrativo, ¿no? Un psicólogo, un psicopedagogo. Puede ser también, en el caso de la tutoría de pares, puede ser un estudiante que está en mayor nivel, ¿sí? En el caso de los estudiantes de primer semestre, en el Perú le llamamos, coloquialmente le llamamos cachimbos, ¿no? Los cachimbos son aquellos estudiantes de primer semestre y que, bueno, el año anterior han terminado los estudios secundarios, entonces son gente que está, digamos, en la adolescencia. Entonces, algunas universidades generan un sistema que se le llama tutoría de pares. Esto es, los mejores estudiantes que están en los ciclos, en los semestres octavo, noveno, décimo, sirven también como tutores para estos estudiantes de primer semestre, para los cachimbos, ¿sí? Recibiendo, por supuesto, cierto entrenamiento. Entonces, tenemos en primer lugar proceso, ¿sí? Constante, permanente. En segundo lugar, llevado a cabo por personas. En la literatura actual sobre desarrollo tutorial, se encuentran experiencias muy interesantes acerca de cómo se complementa la labor de los tutores con chatbots, ¿no? Estamos en la época en donde la emergencia de la inteligencia artificial ofrece una serie de oportunidades en todos los rubros, en todos los servicios. Y, por supuesto, la tutoría universitaria no es ajena a ello. Sin embargo, la inteligencia artificial no funciona como tutor, como sistema tutorial único, exclusivo, ¿no? Sino que complementa, ayuda, apoya la labor que otras personas están desarrollando en la universidad como guías de los nuevos profesionales. Y bueno, otro tema también importante es saber que la tutoría no se desarrolla únicamente para los alumnos de primeros semestres, sino a todo nivel, ¿no? Los estudiantes de posgrado, inclusive, necesitan un nivel importante de tutoría y, por supuesto, focalizado en las necesidades específicas del estudiante de posgrado. Entonces, en primer lugar, visto que la tutoría es un proceso entre personas, ¿no? Y que consiste en este acompañamiento constante, veamos qué cosa no es la tutoría, ¿sí? Tres cositas que la tutoría no son. En primer lugar, la tutoría no es una responsabilidad exclusiva de una oficina, en este caso, la oficina de bienestar universitario. No existe una oficina de bienestar, es posible que exista alguna oficina, no sé, de pastoral o el vicerrectorado de servicios académicos. No, bueno, no es esa oficina la que se responsabiliza de la tutoría. Todo caso, puede ser una oficina que coordina los esfuerzos. Sin embargo, la tutoría es un ejercicio inherente a la labor docente del docente universitario y se desarrollan desde todos los estamentos. Es una acción transversal a todo el proceso de formación universitaria, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa no es la tutoría? La tutoría no es una acción, actividad que se desarrolla por mero cumplimiento, no. La tutoría se realiza, se desarrolla con foco en cuatro resultados por lo menos, no pueden ser más, pero cuatro resultados son, en primer lugar, obtener estudiantes mejor orientados. En segundo lugar, estudiantes con un mayor desempeño, estudiantes que mejoran sus calificaciones a medida que van progresando en su carrera profesional. En tercer lugar, la tutoría bien desarrollada desarrolla una mayor retención. Pongámonos a pensar cuántos son los estudiantes que nuestra universidad recibe, ¿no? Por cada programa y cuántos son los estudiantes que terminan al final del semestre, cuántos son los estudiantes que terminan la carrera dentro de los 4, 5, 6 años que está programada esta carrera, ¿sí? En, en, en algunos contextos, el nivel de deserción está entre el 15 y el 35%. 15 y 35%. Esto significa que de 100 alumnos que ingresan en el primer semestre, ¿sí? Entre 85 y 65 van a terminar ese primer semestre. Y la retención, por supuesto, es mucho mayor en los primeros semestres más que en los últimos, en los noveno, décimo semestre, que cuando el último año de la carrera,
la retención tiende a ser mucho mayor, ¿sí? Pero la retención suele ser baja, suele ser golpeada en los primeros semestres. Entonces, la tutoría pretende justamente aumentar los ratios de retención de los estudios universitarios, no solamente en pregrado, sino también en posgrado, ¿sí? Y por último, un mayor índice de titulación, es decir, cuando el estudiante concluye sus estudios universitarios, como evidencia, ¿sí?, de que ha terminado, obtiene un diploma, sea una maestría, así que está haciendo un título de maestro o un título de doctor, si es que está haciendo estudios de posgrado, pero también algún certificado, diploma o titulación cuando termina su formación básica. Entonces la tutoría intenta aumentar esos ratios de titulación. Esos son los 4 efectos básicos que la tutoría mejora, no es simplemente una acción de cumplimiento. ¿Qué otra cosa no es la tutoría? La tutoría no es un proceso que únicamente atiende a los estudiantes de primer semestre, sino que atiende a los estudiantes de todos los niveles, atendiendo sus necesidades. Ahora, ¿qué otras cosas dice la literatura que la tutoría académica consigue? ¿Qué otros beneficios? ¿De qué otras maneras la tutoría universitaria y consejería académica debe organizarse para poder obtener esos beneficios? Arvizu y otros, en 2005, nos dicen que son 3 tipos de tutoría, ¿no? 3 tipos de tutoría. Y los mejores resultados son conseguidos por aquellas organizaciones que logran una combinación de estos 3 tipos de tutoría. En primer lugar, la tutoría integral. En segundo lugar, la tutoría de pares, de la que hemos hablado hace unos minutos. Y en tercer lugar, una tutoría académica, ¿no? La tutoría integral atiende las necesidades psicoemocionales del estudiante. La tutoría de pares es esta tutoría entre estudiantes, ¿sí? Debidamente entrenados y con cierta diferencia para que no haya, pues, total simetría. No tiene que haber cierta simetría para que el estudiante más joven entienda que el estudiante mayor es su tutor o mentor. Y por último, la tutoría académica es esta tutoría especializada en donde el tutor es un docente que ejerce la profesión para la cual el estudiante se está formando, ¿sí? Si es que en caso es en posgrado, entonces estamos hablando de un docente que ya tiene la maestría o que ya tiene el doctorado que el estudiante está por obtener, ¿no? Entonces es esta combinación de diferentes tipos de tutoría la que consigue eficacia, consigue éxito en las instituciones que saben así organizarla. ¿Cuándo es que la tutoría no tiene resultados? La tutoría no tiene resultados cuando no hay un plan, ¿sí? No se ha organizado los tutores para establecer metas, no existen formatos para organizar un plan, cuando no hay un cronograma, cuando no se evalúa la tutoría, además, cuando no hay reconocimientos para el tutor, cuando no hay capacitaciones, cuando no hay un sistema de gestión del recurso humano, en este caso del tutor. Cuando tampoco hay resultados, cuando la tutoría es una labor sin focalización, ¿sí? Ahora, si la tutoría es bien dirigida, entonces tenemos efectos positivos, ¿no? Y por supuesto hay incremento en la retención, el desempeño académico, todos aquellos ratios, todos aquellos indicadores de los que ya hemos conversado hace unos minutos. Y por último, Pantoja Vallejo y otros 2022 indican una cosa muy interesante, y es que la tutoría no solo debe ser planificada por los administradores o los docentes, ¿no?, sino que también debe involucrarse en cierta medida a los estudiantes con mejor criterio, ¿no? No cualquier estudiante puede participar en la planificación de la tutoría, sino debe ser aquellos estudiantes que tienen capacidad de realmente contribuir, ¿sí? Vamos a hablar ahora acerca de 2 casos y vamos a cambiar un poquito la dinámica, ¿sí? Nosotros estamos desarrollando un modelo de tutoría en el cual todos los docentes universitarios debemos entender que somos tutores, ¿sí? No se nos debe, digamos, asignar necesariamente horas extra, ¿no?, horas pagadas, no debe mediar necesariamente una resolución por la cual el decano, decana, oficialmente nos encarga la labor de ser tutores, ¿no? Nosotros, de forma inherente al ejercicio de la docencia universitaria, comprendemos
que somos tutores. Entonces, veamos el caso de una estudiante que se llama Sofía, es estudiante de la carrera de Derecho, y está ella padeciendo algunos problemas con su gestión del tiempo, ¿sí? Entonces, las notas, los resultados de Sofía son bajos y ha estado entregando trabajos fuera de tiempo, ¿sí? Entonces, el semestre que está llegando ya a su fin, no sé cómo será en este caso en Chile, pero en el Perú, las universidades trabajamos 16 a 17 semanas por semestre y en muchas universidades en este momento estamos ya en la semana 10. O sea, eso significa que en cuestión de un mes o 6 semanas, en muchas universidades ya está terminando el semestre en el Perú. Entonces, digamos que dentro de un rato, como ahora Sofía, nuestra estudiante Sofía, bueno, está sacando malas notas, tiene cierta desorganización y el docente que está a cargo de uno de sus cursos nota que las notas, al menos en su curso, están muy bajas debido a este desorden que Sofía tiene o esta mala gestión del tiempo y de su espacio de trabajo que Sofía tiene. Entonces, lo que el docente ha hecho es, en primer lugar, encontrar que debe él intervenir, es decir, no debe dejar pasar por alto esta situación, ¿sí? Ha encontrado la situación de Sofía y la cita, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que hace? ¿Cuál es la acción que él toma? La cita y le dice, muy bien, Sofía, quiero conversar contigo. Y no se trata de tener una reunión, no vamos a fijar un día, no vamos a fijar una hora, simplemente quiero conversar contigo. El docente tiene 2 minutos, ¿sí? Y no tiene tiempo para tener una conversación, no tiene tiempo para realizar una orientación, ¿no? Lo que tiene que hacer es, en esos 2 minutos, hacerle saber a Sofía algo importante. En primer lugar, que él ha notado el bajo rendimiento de Sofía debido a una mala gestión de su tiempo, es decir, ese mal rendimiento no es debido a poca capacidad, a falta de vocación, a falta de interés, no, se debe a una desorganización. Y en 2 minutos, el docente lo que va a hacer es alguna de estas acciones, ¿sí? Alguna de estas acciones. Nosotros hemos colocado aquí 5 alternativas de acciones que el docente debe hacer. En primer lugar, le va a pedir a Sofía hacer una lista de sus tareas pendientes para que Sofía se dé cuenta de qué cosa es todo lo que tiene que hacer. Sofía se abruma por las muchas cosas que tiene que hacer y no sabe por cuál empezar. Entonces, lo que va a hacer, lo que el docente le pide es, realice una lista y después de esa lista vas a jerarquizar cuál va primero, qué actividad, qué acción va primero y cuál va al final, ¿sí? Otra alternativa que el docente puede hacer es decirle a Sofía que establezca plazos. Después de que tenemos esta lista, ¿no? Muy bien, vamos a establecer plazos respecto de aquellas acciones que son más urgentes y de separar lo importante de lo urgente. En tercer lugar, otra acción que el docente puede recomendarle a Sofía es de pedirle un horario, ¿no? Entonces, muy bien, Sofía, vas a ir esta tarde a tu casa y vas a hacer un horario y apenas lo tengas, ¿sí? Mañana más tarde me lo envías para mirarlo. Luego, pedirle a Sofía que establezca, identifique cuáles son aquellas distracciones, cuáles son esos hábitos que la distraen y le hacen perder tiempo, ¿no? En donde Sofía muestra cierta falta de autocontrol, ¿no? Y bueno, en ese momento Sofía dirá, lo que pasa profesor, lo que pasa docente, es que me siento yo a trabajar, me siento a leer y de pronto en la misma computadora tengo conectado mi Facebook, tengo conectadas mis redes sociales y me pongo a responder, ¿no? Mis redes sociales. Saco fotos, me pongo a escribir y cuando me doy cuenta de pronto han pasado 4 horas y lo único que he hecho ha sido atender mis redes sociales, ¿sí? Entonces, situaciones de ese tipo pueden hacer tomar conciencia, Sofía, de qué cosas son las que debe restringir, qué hábitos son aquellos que debe cambiar. Por último, puede sugerir también el docente, indicarle a Sofía que pide ayuda especializada, que vaya al psicopedagogo, psicopedagoga de la universidad para recibir orientación, ¿sí? Entonces, la pregunta en estos casos es, muy bien, si tú fueras ese docente, ¿cuál de estas 5 acciones priorizarías? ¿Por cuál empezarías? ¿Sí? Vamos al caso número 2. En el caso número 2 tenemos a Juan y él es un estudiante de la carrera de enfermería, una carrera de ciencias de la salud, diferente a derecho, ¿sí? Diferentes exigencias, ¿sí? Pero, sin embargo, Juan tiene también una dificultad semejante, es decir, eh,
se observa un bajo rendimiento por parte de Juan debido a que ha estado faltando frecuentemente a clases, ¿no? Y tenemos un profesor, profesora que hace lo mismo, ¿no? Nota ese problema en Juan, ese comportamiento que está afectando su desempeño y el profesor, profesora en primer lugar toma una decisión, esa decisión es intervenir, esa decisión es no ignorar, no pasar por alto ese comportamiento de Juan y sabe que tiene que hacerlo rápido porque este profesor, profesora, ¿sí? No es el tutor oficial, pero como docente universitario le corresponde a él intervenir porque también es tutor. Y en algunos minutos simplemente va a hacer una de estas 5 acciones. Una de estas 5 acciones. ¿Cuáles son esas una de estas 5 acciones? La primera alternativa puede ser preguntarle a Juan, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las razones por las que está asistiendo a clases de manera tan irregular? ¿Sí? Segunda alternativa es recordarle a Juan de que en la universidad existen normas respecto de la presencialidad. Dependiendo de cuál es el programa en el que Juan está inscrito, es posible que esté inscrito en un programa en donde tiene que asistir al 50, 60, 70% de las clases, pero hay siempre un tope. Sí, hay siempre un tope. Si es que Juan estuviese matriculado en un programa 100% virtual, inclusive si esa fuera la situación, bueno, Juan tiene que presentar trabajos a un determinado, dentro de un determinado plazo. Trabajos fuera del plazo, eso empezaría a incidir en su desempeño y es eso justamente lo que está pasando. Entonces, recordarle a Juan, mira, cuáles son las reglas de juego, ¿sí? Repasa cuáles son las reglas de juego y piensa bien en las consecuencias de lo que implica transgredir esas normas de la universidad. En tercer lugar, tercera alternativa, se le puede pedir a Juan establecer metas, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que él quiere hacer con la carrera que está estudiando? ¿Dónde es que él se ve a sí mismo de acá a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Qué cosa es lo que se ve haciendo? ¿Sí? Eh, y bueno, para poder conseguir esa visión de sí mismo, entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer hoy? ¿Sí? ¿Cuáles son esas metas? ¿Cuáles son esos objetivos que tiene que lograr? Una tercera alternativa que el docente puede hacer es aconsejarle a Juan a buscar apoyo. ¿Sí? Ese apoyo puede ser, una vez más, de un profesional, pero puede ser también de algún familiar. Es posible que Juan haya elegido esta carrera porque tiene algún hermano mayor, tiene algún tío, ¿sí? Tiene algún familiar que sea también un profesional de la salud. Entonces, Juan puede apoyarse en esta figura de rol, que es mayor que él, y decirle, comentarle, mira, estoy teniendo estas dificultades, ¿no? ¿Cómo me puedes ayudar? Es posible que Juan no solamente necesite un apoyo por parte de algún familiar, sino también ya necesita un apoyo profesional. En ese caso tiene que buscar algún psicólogo, psicopedagogo, algún profesional que la universidad le pueda proveer o algún establecimiento de salud a donde él pueda acercarse para poder buscar orientación, ¿no? Por último, otra alternativa que también el docente puede hacer es decirle, mira Juan, yo también he sido estudiante universitario como tú, también he estudiado esta especialidad de la salud, ¿no? Si tú crees que yo te puedo ayudar en algo, acércate a conversar conmigo con toda confianza, ¿no? Punto. Y listo, y ya después lo dejamos ir, ¿no? Si ustedes fueran docentes de este estudiante con las características de Juan, ¿cuál de todas estas acciones emprenderías, ¿no? Es probable que sean las 5, pero bueno, ¿en qué orden? ¿Por cuál empezamos? ¿Sí? Avanzamos un poquito. Eh, ¿En qué consiste la tutoría? ¿Cuál es el proceso? Hemos dicho que para que la tutoría tenga eficacia, debe obedecer a un plan, debe obedecer a una organización, a una planificación. El proceso básico que debe seguir todo plan tutorial, en primer lugar, es una evaluación inicial, ¿no? Si a mí como tutor, o digamos, el tutor, la persona que es encargada de un grupo de estudiantes para desarrollar este proceso, lo primero que debe hacer es elaborar un diagnóstico, ¿no? Una línea de base, es decir, ¿dónde están los estudiantes? Como grupo, ¿sí? Pero de manera más importante, de manera individual, porque la tutoría tiene que ser personalizada. Entonces, no será la misma meta para el estudiante A, no tendrá las mismas características, las mismas necesidades que el estudiante B. Es posible que todo el grupo de tutoría tenga alguna necesidad común, como por ejemplo, no saben gestionar su tiempo, no saben gestionar su espacio de estudio o no saben gestionar el estrés, ¿sí? Si ese es el caso, pues no hay problema, se organiza una charla
para todo el grupo. Pero, a la vez hay que determinar, establecer cuáles son las necesidades individuales, porque la tutoría debe, digamos, permitir al estudiante darle las oportunidades para desplazarse del punto A, que es donde se encuentran hoy, al punto B, ¿no? Cualquiera sea su línea de base hoy, debe ser mejor, el tutor debe conducirles a un estadio mejor en el tiempo, ¿sí? Bueno, eh, parte de la evaluación inicial de este diagnóstico, la importancia radica en que el estudiante ha de establecer metas, ¿sí? Después de la primera reunión que se tiene entre tutor y tutoriado, el estudiante tiene que ser capaz de establecer metas, ¿no? Metas en términos académicos, metas en términos profesionales, metas en términos personales, metas en términos relacionales. ¿Qué pasa si yo tengo un estudiante que está sumamente aislado y no tiene amigos en la universidad, ¿no? Ese estudiante está en peligro de desertar, ¿sí? Si el estudiante no se siente a gusto en la universidad porque no tiene una red social que lo contenga, bueno, es cuestión de tiempo, simplemente ese estudiante abandonará la universidad. Y hemos dicho que la tutoría es una acción estratégica para la universidad y uno de sus impactos justamente es aumentar los ratios de retención. Entonces, la meta para este alumno, que es ciertamente antisocial, que está desvinculado, no tiene redes de apoyo dentro de la universidad, su meta pues será, no pasará necesariamente por lo académico, sino pasará por lo social, es decir, conocer a algún amigo, alguna amiga, vincularse a algún grupo, ¿no? O, por ejemplo, inscribirse, matricularse, registrarse en algunas de las actividades extracurriculares, ¿no? El tutor le preguntará, ¿qué te gusta hacer aparte de estudiar? ¿Te gusta leer poesía? ¿Te gusta, no sé, la robótica? ¿No? ¿Te gusta jugar básquet, jugar fútbol? ¿Te gustan las danzas folclóricas? ¿Qué cosa es lo que te gusta hacer? Porque la universidad tiene un club para eso. Entonces, inscríbete en este club, matricúlate en este club, eh, y así puedes ampliar tu red social, ¿no? Entonces, el establecimiento de metas es un segundo paso indispensable en todo plan tutorial. En tercer lugar, la planificación y organización consiste en reunir los materiales que yo necesito o los recursos que el tutor necesita para realizar su plan, ¿no? Pero en primer lugar, tener el plan con metas personales y con metas grupales para el grupo de alumnos tutoriados, y en segundo lugar, solicitar pues, el presupuesto que se necesita para desarrollar estas acciones. Es posible que el tutor necesite invitar algunos recursos humanos. Digamos que se necesita algún especialista sobre manejo del estrés, ¿no? Para conversar con el grupo de tutoriados. Y bueno, se pondrá como parte del plan la invitación a este profesional. La cuarta parte del plan es el desarrollo de la tutoría en sí, a través de encuentros que no necesariamente tienen que ser demasiado frecuentes, porque la tutoría puede llegar a hostigar, cansar a los mismos tutoriados a quienes se pretende ayudar, pero tienen que tener una frecuencia en donde el estudiante se permita sentir acompañado, ¿sí? Y por último, en la última etapa es la evaluación y retroalimentación, ¿sí? Por más bien que se haya hecho el trabajo tutorial, siempre se puede mejorar, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los criterios que nos van a permitir a nosotros contrastar si es que la labor tutorial ha sido buena, ha sido exitosa? Bueno, los cuatro indicadores de los que hablamos antes, ¿no? Si es que se aumentó el grupo, si es que se aumentó la identificación por parte de los tutoriados, la identificación con su carrera, la identificación, el proceso vocacional, ¿no? Si es que las notas, el desempeño académico aumentó, ¿sí? Si es que los niveles de retención se disminuyeron, si es que el estudiante se sintió más involucrado en el ambiente universitario. Ahora, y justamente hablando sobre eso, estos son los impactos que se esperan de la tutoría, ¿no? ¿Cómo es que el tutora ha de evaluar el impacto de la tutoría con base en estos cuatro criterios que hemos indicado hace un rato? Incremento del rendimiento académico, incremento de la retención, incremento en la satisfacción del estudiante, ¿no? Y una mayor identificación institucional. Ahora, no todos los estudiantes necesitan em, digamos, la tutoría con la misma intensidad, ¿sí? Si bien es cierto, lo hemos dicho ya,
la tutoría es un servicio que debe abarcar, comprometer a todos los estudiantes en todos los niveles universitarios. Sin embargo, hay poblaciones que están más en riesgo y parte del éxito de la tutoría consiste en focalizarla en aquellos estudiantes que tienen ciertas características. Eh, en primer lugar, los estudiantes ingresantes. Los estudiantes que recién ingresan a la universidad vienen de una transición, pasan de la educación secundaria, que está muy estructurada, muy organizada, pasan a la universidad. Y con frecuencia la universidad, por más, no sé, militarizada que sea, no tiene la misma estructura que los estudios secundarios y esa suerte de libertad, de expansión de la propia autonomía puede confundir a algunos estudiantes. Entonces, los estudiantes de primer semestre necesitan mayor atención para poder asistir esa transición de la secundaria a la universidad. Otros estudiantes en quienes debe focalizarse la tutoría son aquellos que tienen problemas de asistencia. Si un estudiante falta a clases de manera sistemática o no entrega trabajos de manera permanente, entonces la tutoría debe enfocarse en estudiantes de ese tipo. Los estudiantes de bajo desempeño son también otra población en riesgo y la tutoría debe focalizarse en ellos. Ahora, hay estudiantes que tienen necesidades especiales. Por ejemplo, los estudiantes que son adultos ya, gente que tiene familia, gente que tiene que trabajar porque se autoeduca. Eh, en el caso de los estudiantes que son adolescentes y que, bueno, el papá, la mamá se encarga de financiar los estudios, tienen unas características y unas determinadas necesidades. Pero aquellos estudiantes que tienen dependientes, cónyuges y que además trabajan, ¿no? Bueno, son necesidades distintas. La tutoría también debe enfocarse en esos estudiantes. Ahora, eh, si es que trabajamos una diferenciación entre el tutor y el consejero académico, labores comunes son la identificación con los problemas académicos y personales. Esa tarea le corresponde tanto al tutor como al consejero, ¿sí? Y por supuesto el desarrollo de planes de acción para poder abordar esos problemas identificados de manera exitosa, ¿sí? En términos académicos. ¿Cuáles son las habilidades del tutor académico? ¿Qué cosa es lo que se espera que el tutor académico realice, desarrolle? ¿No? O en todo caso, cuando hablamos de habilidades, para mí es importante enfatizar que hay que diferenciar las habilidades del temperamento, ¿no? De las características personales. El temperamento son aquellas tendencias, aquellas características personales con las cuales nosotros nacemos. ¿Sí? Y, pues bueno, genéticamente venimos equipados con ello. Digamos que yo soy una persona muy sociable y desde niño pues fue siempre así. Llegaba no sé, pues al kindergarten y saludaba a la profesora, saludaba a mis compañeritos, a la distancia mis compañeritos me saludaban a mí, ¿no? Yo era un tipo muy popular, ¿no? Por supuesto, no era el caso, ¿sí? Mi caso es exactamente lo contrario. Yo era sumamente tímido, sumamente retraído, ¿ya? Ahora, independientemente de si yo soy un gran comunicador, un líder carismático nato, o si yo soy una persona sumamente introvertida, ¿sí? Acostumbrada a estar sola, ¿sí? Independientemente de eso, es parte de mi temperamento, existen las habilidades que por definición pueden ser aprendidas, ¿sí? Yo puedo aprender a ser empático. Yo puedo aprender a sentir cómo sienten los demás. Eso se puede aprender y en consecuencia se puede enseñar. Entonces el tutor necesita, si es que reconoce que no es empático, necesita eh, capacitarse en ello, ¿sí? La empatía es fundamental para poder generar un clima de confianza y que el estudiante sienta que está siendo guiado por una persona que le comprende, que le entiende. Otra cosa importante de la empatía otra habilidad importante es el conocimiento y experiencia en la materia en la que se está tutoreando. Otra habilidad que también es importante es saber guiar al estudiante, ¿sí? Reconocer en qué consiste esta habilidad. Consiste en reconocer que existe un punto A, un punto inicial, y en reconocer que existe un punto B, que es hacia donde quiero llevar, hacia donde quiero conducir al tutoreado, ¿sí? Esa es la habilidad para guiar. Ahora, el guiado
¿no? La conducción del tutoriado implica aprender a dar retroalimentación constructiva, ¿no? La retroalimentación constructiva no siempre es darle ánimos, aliento, no, con frecuencia tiene que tener alguna crítica, alguna corrección, si cuando sea oportuno. Pero esa corrección es dada de manera que es bien recibida por el tutoriado, aceptada, ¿sí? Y además tiene un efecto. ¿Y este efecto cuál es? El efecto es que, el efecto es que existe una corrección positiva en el comportamiento, en el curso de acciones que el tutoriado hace. Una última habilidad que está en esta diapositiva es la de trabajar con estudiantes de diferentes orígenes culturales y lingüísticos, ¿sí? Eh, no solamente, digamos, cuando hablamos de multiculturalidad, no solamente nos referimos a orígenes culturales, sino también a diferentes visiones de la vida, ¿no? Uno como tutor debe ser suficientemente tolerante para poder conducir con estudiantes que tengan diferentes visiones políticas, diferentes religiones, diferentes opciones, orientaciones sexuales, por ejemplo. Perdón, si es que uno como tutor tiene ideas demasiado fuertes respecto de estudiantes eh, digamos, homosexuales o lesbianas, uno como tutor, uno como profesional tiene que trabajar esas ideas porque se supone que uno debe orientar y para poder orientar a este tutoriado, uno debe saber, el estudiante debe sentirse aceptado, en cierta forma querido, estimado, apreciado, inclusive con todas esas diferencias, ¿sí? Entonces, una vez más, el tutor debe aprender a crear en sí un cerebro, un corazón multicultural, ¿sí? Ahora, alguno dirá, doctor Miguel, aquí en esta diapositiva de habilidades, falta una habilidad importantísima, que es la habilidad de la comunicación. ¿Dónde está la comunicación que el tutor tiene que hacer o tiene que aprender e impartir? Bueno, es cierto. Es tan importante que yo la he colocado en una diapositiva, en una diapositiva aparte. La comunicación, la habilidad de comunicación que el tutor necesita desarrollar, la he dividido en cuatro partes, ¿no? En primer lugar, la escucha activa, ¿no? En segundo lugar, la habilidad para explicar conceptos de manera clara, ¿sí? Luego, la habilidad para guiar de manera concisa, ¿no? No sin atosigar, sin cansar, sin caer en prédicas, sin caer en sermones, ¿sí? Y por último, la retroalimentación constructiva de la que hablábamos también algunos segundos atrás, ¿sí? Em, un desafío importante al que se enfrenta la universidad es la tutoría de estudiantes con necesidades especiales, ¿no? O habilidades excepcionales. Y en ese sentido, es un campo pues muy especializado que la verdad que trasciende nuestra comunicación. Sin embargo, yo no podía dejar de mencionar el desafío que significa para las organizaciones y por supuesto para los tutores, ¿sí? El poder tutorear de manera eficaz a estudiantes con discapacidad física, a estudiantes con discapacidad visual, discapacidad auditiva y que tienen también problemas de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, no solamente es el tutor o tutora quien necesita formación, capacitación para poder orientar a estos estudiantes, sino con frecuencia las mismas instituciones necesitan organizarse para poder recibir y hacer sentir como en casa a estudiantes con estas características. Eh, Vamos acercándonos ya al final de nuestra comunicación y hablemos ahora acerca de las barreras comunes que la tutoría tiene, ¿no? En primer lugar, es común que los tutores tengan falta de recursos. Uno no tiene, quiere reunirse con con los estudiantes, con los tutoriados y no hay un aula que tenga las características que uno quiere para poder desarrollar esta sesión. O necesito invitar a un ponente especialista en gestión del tiempo, gestión del espacio, lo hemos dicho hace un rato, gestión del estrés, ¿no? O, por ejemplo, en liderazgo,
Y bueno, no tengo los recursos para poder invitar a ese especialista porque no hay dinero para pagarle sus honorarios, en fin. Doctor Miguel, Bueno, sí, tiene su cámara apagada, si pudiera encenderla. sí, claro. Ya está. Lo que pasa es que el Zoom, como tú debes saber, bloquea la pantalla cuando uno prende la cámara, pero en fin, estamos ahí. Entonces, otra dificultad, otro obstáculo que nosotros tenemos cuando enfrentamos la tutoría son las barreras de comunicación, ¿no? Existe una brecha en edad, una brecha en formación, en cultura, entre el tutoriado y el tutor, ¿no? Entonces, y es misión del tutoriado saber cubrir esa brecha. Pero mientras eso pasa, hay todo un periodo de aprendizaje y una curva de aprendizaje que debemos saber reconocer. Ahora, ¿qué otro obstáculo común se presenta? Y son los mismos problemas personales que el tutoriado trae. El mismo estudiante trae problemas de la familia, problemas económicos que no siempre están en el dominio de la universidad poderlos solucionar, ¿no? La universidad puede paliar, si es que son problemas económicos, la universidad de alguna forma pues, puede paliar estos problemas con sistemas de becas, si es que el estudiante tiene buen desempeño, etcétera, pero con frecuencia las instituciones educativas nos vemos impotentes respecto de una serie de problemas socioemocionales que los estudiantes pueden traer, ¿sí? Y esos son otros de los obstáculos que la tutoría puede tener. Ahora, ¿cuál es la misión del tutor? Bueno, reconocer esos obstáculos, paliarlos en la medida de lo posible y continuar, ¿no? Con optimismo, continuar. Un buen tutor jamás dice, un buen tutor o tutora jamás dice, yo no puedo hacer tutoría en estas condiciones. No, algo se puede hacer siempre, ¿sí? Muy bien. Y para concluir, entonces, ¿qué cosa es lo que hemos dicho? Respecto a la tutoría, en primer lugar hemos dicho que la tutoría es un proceso, ¿sí? Es un proceso de acompañamiento entre personas. Por más uso de la tecnología que se haga en la tutoría es una labor de acompañamiento de una persona por otra persona. Puede ser un docente universitario, puede ser un administrativo entrenado para ello, puede ser un estudiante en el caso de la tutoría de pares, pero siempre es un encuentro entre personas. Hemos dicho también que la tutoría, para que sea efectiva, debe evaluarse sus impactos, debe focalizarse, ¿no? Hay una estrecha colaboración entre tutores y consejeros académicos. Hemos dicho también que las habilidades del tutor son diversas, como la empatía y básicamente la comunicación, ¿sí? Hemos hablado también acerca de las técnicas de consejería efectiva. Hemos hablado un poquito, muy brevemente, sobre los desafíos que significa la atención de estudiantes especiales en la tutoría. Hablamos también sobre ética en tutoría y finalmente los obstáculos comunes que la tutoría enfrenta. Así que, bueno, con eso llego yo al final de mi comunicación y gustoso de recibir sus preguntas o comentarios. Doctor Mendoza, importante la reflexión que hace sobre la relevancia del trabajo de los tutores y desde el punto de vista de la importancia que tienen para que los estudiantes puedan cumplir con su proceso académico en tiempo. Se dice que muchas veces los estudiantes cuando son adolescentes o jóvenes requieren también, y es muy interesante el tema de que otros compañeros de su misma carrera o de cursos superiores puedan asumir un rol de acompañamiento, porque siempre la tutoría se centra en el trabajo del docente y no en la formación de lo que aquí en Chile llamamos los ayudantes o los chicos que hacen ayudantía, pero muchas Ujú. veces esas ayudantías vienen desde una estructura que va desde la vocación del estudiante, pero no de una preparación para hacerse cargo de lo complejo que puede ser los procesos de aprendizaje en distintas personas. Y de alguna otra manera también es importante la función que se asume en vista de cumplir ciertos aspectos que para la universidad son relevantes, como la retención de los estudiantes, como el cumplimiento hoy día en Chile, por ejemplo, se busca el cumplimiento de titulaciones que estén dentro de plazos que están predeterminados, que hablan un poco del proceso integral y académico de las universidades. Y la tutoría tiene un rol importante porque hay muchas carreras que finalmente los jóvenes se atrasan en los procesos finales, que tienen que ver con su levantamiento de su tesis de grado, y muchas veces ahí se genera el problema por la necesidad de contar con tutorías que no tan solo los apuntalen en ámbitos intelectuales o de conocimiento, sino también en términos de confianza. Así que el tema se abre a muchas aristas que son importantes
Y aquí hay una pregunta que plantea que ¿cómo puede el tutor académico apoyar el éxito de los estudiantes en la educación virtual? Hoy día que ya estamos hablando de estructuras educacionales donde ya no está la posibilidad de estar face to face con el estudiante, donde ya la educación en línea se ha transformado en algo común, ya las pandemias nos obligó a hacernos cargo de una realidad donde muchos docentes no tenían las competencias. ¿Cuáles serían para usted los aspectos importantes para todas las personas, en el caso de nosotros como universidad, que tienen magíster online y que también necesitan trabajar con tutores? ¿Qué características deberían tener estos? Muchas gracias por la pregunta. En verdad, como bien lo has indicado, Genaro, la virtualidad digamos, ha generado una serie de beneficios a la hora de conectar a las personas con el conocimiento, ¿no? Ha hecho definitivamente accesible la formación, ¿no? De estudiantes que antes no podían llevar un posgrado porque tenían una vida muy ajetreada, pues ahora no solamente se conectan en programas virtuales online, sincrónicos, sino que también existe una gran oferta de formación profesional asincrónica, ¿no? Mucho menos esto, por supuesto, cuando es pregrado. En pregrado, al adolescente, ¿no? Es importante que el adolescente, en fin, se conecte con la cultura universitaria, ¿sí? Y en ese sentido, pues, la presencialidad es deseable. Pero para el estudiante de posgrado, no el profesional de posgrado ya está formado. Entonces, lo que el estudiante de posgrado necesita es básicamente conectarse con un profesional que tenga más experiencia que él y que pueda proveerle de cierto conocimiento y a permitirle formar competencias. Ahora, para la virtualidad, para la educación online, la educación a distancia, ¿sí? Son tres los saberes que la educación virtual ha de comunicar, ¿no es cierto? Los cognitivos, para los cuales la educación virtual se muestra tan y a veces hasta más eficaz que la educación presencial, para todo lo que son saberes cognitivos, ¿no? Para lo que son datos e información. Para lo procedimental, un poquito menos, ¿sí? Pero para lo actitudinal ese es el gran desafío. ¿Cómo es que la educación virtual promueve la formación de actitudes, ¿sí? Y en ese sentido, la virtualidad va a tener tiene que ser siempre asincrónica. El tutor tiene que pactar reuniones para poder orientar a sus alumnos, pedir al estudiante, pedir al tutoriado o al mentoreado, según sea el nivel de formación, activar la cámara y tener alguna conversación, ¿sí? Que pueda, digamos, conducirse siempre dentro de los parámetros académicos y profesionales. Es esa la única vía, es esa la única forma. ¿Sí? Es posible que uno pueda utilizar chatbots para hacer aquello, ¿no? Bueno, de momento no hay investigación que demuestre eso. Si no hay investigación que diga eh, que, bueno, que el chat GPT pues, funciona como tutor mejor que los tutores profesionales. No hay todavía ninguna investigación, por lo menos que yo tenga disponible, que lo indique, ¿sí? Pero es la única manera, hacer encuentros sincrónicos entre estudiantes y profesores, ¿sí? Es interesante la reflexión porque también hay preguntas que tienen relación con aspectos de la tutoría en ámbitos de lo socioemocional. Y obviamente en esos aspectos nos encontramos que el chat GPT y eso no va a tener esa habilidad que tienen las personas, que tienen el criterio, que finalmente no hace distinto a las máquinas. En ese mismo sentido, acá hay una pregunta que se hila un poco con lo que usted acaba de plantear. ¿Cómo puede la tutoría y la consejería académica ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de aprendizaje socioemocionales? Y la tutoría justamente está diseñada para ello, ¿no? Es decir, el tutor, la tutora, ¿sí? Recibe capacitación y entrenamiento para poder, digamos, ayudar al estudiante a insertarse de manera exitosa en la cultura universitaria, ¿sí? Lo decíamos hace unos minutos cuando le decía, ¿qué pasa si es que el estudiante no tiene un círculo de amigos, ¿no? El tutor está entrenado para observar ese tipo de conductas. Entonces, yo como profesor, profesora, tengo una aula de clase y de pronto indico, muy bien, vamos a hacer trabajo de grupos, sea grupo virtual, sea grupo presencial, ¿sí? Si es un grupo virtual, si es un grupo presencial, notaré estudiantes que tienden a aislarse. Si es virtual, bueno, yo como profesor virtual
me corresponde, después de que formo los grupos, yo voy sala por sala, ¿sí? Y si noto discusión en la sala y hay integración por parte de los estudiantes, todo va perfecto. Pero ¿qué pasa si un estudiante se desconecta? ¿Sí? Y ese es un indicador de que yo debo intervenir, ¿sí? Y ver qué cosa es lo que está sucediendo. Si es que el estudiante no tiene suficientes habilidades sociales, ¿sí? Para poderse incorporar en un grupo de trabajo, entonces es un estudiante que está en riesgo de desconectarse de la universidad, sentir la universidad como un ente extraño, no sentirse en casa, ¿sí? Y en ese sentido es que el tutor tiene que intervenir. Eh, Ahora, ¿qué habilidades debe formar? Bueno, dependerá de cada alumno. Si el tutor, al ver esta conducta de aislamiento, esta conducta antisocial, pues inicia un diálogo con el estudiante, él o ella, y después podrá determinar hacia dónde dirigirlo, ¿sí? Es posible que sean problemas de motivación, es decir, el estudiante puede hacer amigos, pero realmente no tiene motivación, no tiene apego por la carrera que está estudiando. Entonces, en ese caso, el tutor debe orientar hacia qué carrera debe migrar. O si es que el estudiante está dejándose llevar por un temperamento digamos, introvertido, ¿no? Antisocial, bueno, el tutor ha de formar habilidades de comunicación, ¿no? Y entrenarlo en rutinas básicas, como, mira, vamos a enseñarte a saludar, ¿sí? Vas a decirme buenos días y vas a preguntarme cómo estoy. Y luego vas a contarme cómo te está yendo, en fin, y esa es la forma básica de iniciar una conversación, ¿no? Y son pequeñas acciones que generan una habilidad de comunicación eficaz. Entonces, esa es la manera de ir. En primer lugar, determinar cuáles son las habilidades, perdón, las conductas antisociales, intervenir, iniciar una conversación con cada uno de los estudiantes tutoriados y luego no diagnosticar, sino, digamos, determinar cuáles son las habilidades que han de ser aprendidas por los estudiantes para poder insertarse en el grupo y poder conseguir sus metas académicas, que en este caso no son solamente aprender, aprobar y titularse, sino además sentir satisfacción por esa formación profesional que el estudiante recibe en la universidad. Son bastantes las preguntas que llegan, pero por temas de tiempo voy a ir acotando y un poco centrándome en un tema que es un poco lo que nos acompaña. Nosotros somos una universidad que tiene mucho éxito en Chile vinculado directamente a la educación de posgrado, a distancia, magíster, y en ese contexto son muchos y muchos los docentes y los estudiantes que esperan un acompañamiento de sus tutores en sus procesos finales, como también nosotros que somos docentes queremos entregar un nivel y una calidad que permita a los jóvenes cumplir dentro de los tiempos determinados con su egreso, con su titulación, porque obviamente detrás de esto hay un sueño, hay esfuerzo, hay tiempo, que obviamente merece ser recogido por nosotros que somos parte de la vocación como docentes. En ese sentido, y ya para terminar, ¿cuáles son las habilidades y cualidades claves que debe tener un tutor académico en educación virtual? Ya nos habló un poco de los aspectos que son relevantes, pero ¿cuáles vendrían siendo desde su presentación, que también hablaba de estas habilidades y cualidades, pero enfocada específicamente en el tema de la educación virtual, desde la perspectiva de que una de las problemáticas comunes es que muchas veces los estudiantes no cumplen con las fechas, porque obviamente tienen cosas que hacer, también se generan problemas por lo mismo que usted planteaba, muchos de ellos están trabajando, muchos de ellos el desafío de estudiar de repente se complica con un problema de salud, un problema de una situación socioeconómica, y eso va afectando en aspectos emocionales, obviamente, para el logro de un aspecto académico. Pero, ¿cuáles serían las habilidades que debería tener yo para lograr esa empatía, pero a la vez lograr que ese joven o esa joven pueda lograr los resultados esperados desde el punto de vista académico, doctor Miguel Mendoza? Desde mi experiencia, lo primero que el tutor virtual tiene que hacer es reconocer cuándo debe intervenir, ¿no? Cuándo debe intervenir. Es decir, atendiendo a sus indicadores. Se supone que el tutor eh, bien entrenado está observando al grupo de tutoriados, los ha conocido, ha establecido ya una relación de confianza, ¿sí? Y bueno, en un momento dirá, perfecto, cuando ustedes necesiten apoyo, aquí estoy. El problema es que el estudiante, la estudiante que necesita ayuda, no siempre es consciente de que necesita ayuda. Y podrá estar muy abrumado por obligaciones familiares
o a veces emergencias dentro de casa, urgencias en términos de salud, en términos económicos, y pensará, nada puede hacer el tutor por mí, nada puede hacer la tutora por mí porque estos problemas no le corresponden, ¿no? Sin embargo, el tutor, la tutora, sabrá si es que el estudiante está, porque tiene que recibir esa información, ¿no? Está de pronto fracasando de manera sistemática en varios cursos, no está entregando trabajos a tiempo, y en ese momento el tutor, la tutora tiene que tener esta habilidad de reconocer el momento oportuno en el que debe intervenir, ¿no? Y contactar al estudiante, ¿sí? Ahora, los estudiantes, ¿sí? Después de que ellos son contactados, bueno, dirán, sí, mira, tengo este problema, tengo este otro problema, ¿no? Y en el fondo de sí estarán pensando, eh, nada puede hacer la universidad por mí. Y quizás es cierto, quizás es verdad. Sin embargo, el hecho de poder tener una persona con la cual conversar le permitirá al estudiante saber priorizar, ¿sí? Y saber tomar alguna decisión. Es probable que haya algún desorden en casa, es probable que haya algún problema emocional ocasionado porque, no sé, algún dependiente, un hijo, el cónyuge se ha enfermado, o quizás hay demasiada presión en el trabajo porque en el trabajo están sacando a compañeros, colegas del trabajo, y en un momento uno dice, un momento me toca a mí, ¿no? Entonces voy a tener que empezar a hacer mi CV y empezar a circularlo y mover mis contactos para migrar a otro trabajo, y eso por supuesto se vuelve prioritario y mis estudios de posgrado pasan a un segundo plano. Entonces, es misión del tutor orientar, conversar, dialogar, ayudar a que el estudiante de posgrado reorganice sus prioridades, reorganice su tiempo para poder atender em, esos diversos aspectos de su vida, ¿no? Familiar, profesional, sin descuidar el nivel académico, el plano académico, ¿no? Y no es más, muchas de esas cosas el tutor en cierta forma en posgrado se convierte como una suerte de hermano mayor, ¿sí? Que te permite a través de una conversación, ¿no? Ver cuál es el camino, ¿no? Esa básicamente vendría a ser la misión del tutor. Ahora, sin, por supuesto, transgredir los límites, porque uno como tutor también tiene que saberse proteger en términos emocionales, ¿no? Hay estudiantes que a veces tienen una carga emocional negativa muy fuerte, y uno como tutor debe saberse también cuidar, ¿sí? Y para esto, por supuesto, el entrenamiento es básico, ¿no? El entrenamiento que el tutor debe recibir es fundamental. Doctor Mendoza, quiero agradecerle a nombre de la Universidad Miguel de Cervantes esta instancia de compartir con nosotros no tan solo su estudio en ámbito de la consejería y tutoría académica, sino también su experiencia personal, que también tiene mucha relevancia desde la perspectiva de darnos a conocer una mirada relevante que nos permite a nosotros también ir adaptándonos a este desafío que es ser tutores, o también abrir la posibilidad de que unir a nuestros estudiantes como acompañantes de los procesos de sus compañeros, y un poco también abrirnos a la mirada desde la lógica de la educación a distancia, que es otro desafío que implica también tutorías necesarias para que los estudiantes puedan lograr sus resultados. Quiero agradecerle a nombre de la universidad, a nombre de nuestro rector, don Gutenberg Martínez, a nombre de nuestras autoridades, y también agradecerle este espacio y agradecerle a todos quienes nos acompañaron. Así que no me queda más de darle las gracias. Sabemos que tiene una A agenda ti, las gracias a compleja ti, Genaro. y se da el tiempo para estar con nosotros para ayudarnos a mejorar en nuestra gestión laboral. Así que un abrazo y muchas gracias, doctor. Las gracias a ustedes. Siempre un Que- gusto realmente compartir estas comunicaciones con la Universidad Miguel de Cervantes. Y nada, pues aquí estaremos para seguir compartiendo más conocimiento. Muchas gracias, doctor, que le vaya muy bien, y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este encuentro. No nos queda más que despedirnos y esperar encontrarnos prontamente con otro tan interesante invitado que nos aporte en esta carrera interminable de mejorar nuestros procesos académicos en pro de nuestros jóvenes, de nuestros adultos y las personas que quieran superarse. Muchas gracias, nos vemos prontamente.